¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje. Yo soy Jerry Cavazos y el día de hoy los estaré conduciendo por esta aventura que se llama La Locomotora. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de La Locomotora. ¿Cómo están? Yo soy Jerry Cavazos y estoy muy contento de estarlos acompañando en un nuevo viaje de su podcast La Locomotora. Como lo vieron en el programa pasado, estuvimos platicando de los casos más aterradores de Ed y Lorraine Warren, los investigadores de lo paranormal más famosos del mundo. Y el día de hoy vamos con la segunda parte de este tema, que es uno de los temas, como les comentaba en el podcast pasado, más importantes en la historia del terror. Quiero comentarles que esta semana pasada estuvo habiendo un streaming en vivo en el cual se estuvo grabando a la casa de donde se realizó la película del Conjuro, bueno, en la que está basada la película del Conjuro, que es el caso de la familia Perron. De hecho, es uno de los casos que tenemos el día de hoy. La semana pasada estuvimos platicando sobre el caso de Annabelle, a ver, aquí los tengo anotados porque siempre es bueno tener anotados los casos. Ok, estuvimos platicando de la muñeca de Annabelle, del poltergeist de Enfield, de la familia Smurl y de la casa funeraria, que son los cuatro casos que estuvimos platicando en la semana pasada. Y hoy tenemos cuatro casos bastante fuertes, pero a la vez muy interesantes. Aquí atrás de cámara está Hugo, como siempre, acompañándonos. Ya se comprometió, les manda saludos a todos. Se comprometió que en la próxima emisión, ya que viene, va a estar como invitado especial. No sabemos el tema porque quedó él de hablar de un tema que a él le gusta mucho. No me quiere decir cuál es, pero bueno, en unos momentos más vamos a ver si Hugo ya tiene el tema para que nos diga antes de acabar este programa. Si no, pues ya lo vemos, ¿ok? Este caso que vamos a comenzar a platicar, pues es uno de los casos más sonados al día de hoy. ¿Por qué? No es el más famoso de la familia, de la familia Warren, pero si ustedes han visto la saga de películas del Conjuro, de Annabelle, la monja, pues se anunció que la tercer película de la saga pues se va a tratar sobre el caso El Diablo me hizo hacerlo. Antes de comenzar, no sé si ya se dieron cuenta, remodelamos el set, no mucho, pero bueno, ya regresó el Minion. Aquí está con nosotros el Minion con cubrebocas. Tenemos a Terminator, al videojuego que hizo quebrar a Atari, el serial de Scooby-Doo. Aquí tenemos todo el set, nada más que dijimos, ¿sabes qué? Vamos a acomodarlo de una forma más agradable a la vista de los espectadores. Y si ustedes nos están viendo en YouTube, pues les recuerdo que se suscriban, denle like, activen la campanita. Y si nos están escuchando en Spotify, vayan a YouTube para que conozcan el set de La Locomotora. Vamos a platicar sobre un caso bastante sonado, el cual, como les comento, pues es fuerte, tiene mucho misterio de por medio. Y bueno, pues, ¿qué les parece si comenzamos a platicar el caso de El Diablo me hizo hacerlo, o en sí, El Diablo me obligó a hacerlo? Este es el caso de Arnie Cheyenne Johnson, como dirían acá, y la Cheyenne, apa. Arnold Cheyenne Johnson. Ay, qué mal chiste me acabo de inventar. Pero bueno, él fue el primer acusado o la primer persona en la historia de Estados Unidos que su defensor, su abogado, dio como argumento que el asesinato que él había hecho, o que él había, ¿cómo se le llama? Él había percatado, no, ¿cómo tiene su palabra? Se me fue la palabra, a ver si Hugo me puede, el asesinato que él realizó, pero una palabra un poquito más formal. Perpetuó, sí, el asesinato que él perpetuó, pues que él comentaba que fue porque el diablo lo había poseído. Todo esto tiene un fondo bastante curioso y un fondo bastante extraño, porque Ed y Lorraine Warren aseguran
que Arnie Cheyenne Johnson tenía un demonio dentro de él. Todo comenzó cuando un niño de 11 años llamado David despierta de una pesadilla muy fuerte en la cual él estaba soñando con una persona o un ente como de figura humana, pero con una cara desfigurada, con los ojos negros, con cuernos y con una barba, entre forma humana y forma animal, el cual buscaba como que atacarlo. El pequeño David desde entonces cambia su perspectiva de ver la vida de alguna manera, y la actitud y su comportamiento comienza a ser de alguna forma más fuerte, tenía un temperamento distinto. No era el mismo niño David de 11 años. Su hermana mayor quiso ayudar a su hermano, quiso apoyar a la familia, y ella le pide pues un tiempo a su novio para que él le diera un espacio en el cual ella podía estar con su familia, estar con su hermano, y de esta manera pues le comenta a su novio que necesitaba un tiempo. Su novio era nada más y nada menos que Arnie Cheyenne Johnson. ¿Qué hizo Arnie Cheyenne Johnson? Pues asesinó a su rentero o a su arrendador, lo apuñaló. Todavía no se sabe por qué, pero él argumenta y sigue argumentando que fue por el diablo. Pasa esto, que la hermana de David le pide a Arnie un tiempo, y va pasando el tiempo y a David las pesadillas le comienzan a aumentar, pero ahora despertaba con rasguños, con marcas en el cuerpo, con muchos problemas que no habían sucedido. Tenía marcas aquí como si le estuvieran ahorcando, rasguños en el pecho, y pues cada vez esto comenzó a empeorar de una forma increíble. Pasa el tiempo, pasan los días, y se comienzan a escuchar voces en el ático. Arnie, como estaba muy enamorado de la hermana de David, dice: yo te ayudo con tu hermano, déjame ayudar. Entonces pues Arnie decide ayudar al pequeño David de 11 años, y como David ya tenía la sensación y las presencias del hombre bestia, como David lo comentaba, cuando dormía, David le comienza a comentar a Arnie que este hombre bestia, o que esta figura humanoide, ya lo estaba viendo también durante el día. O sea, ya era tan constante ver a este fenómeno en su casa. Entonces, pues ya la familia no sabía qué hacer, ya estaba muy desesperada, muy preocupada, y optaron por ir a la iglesia local a pedir ayuda. Los ignoraron y buscaron de alguna manera ayudarlos, ¿no? Pero no funcionó nada. Al contrario, todo empeoró. La actividad fue más fuerte, cada día amanecían más rasguños en el cuerpo de David. Y lo más curioso es que David comenzaba a hacer sonidos como animal, o sonidos raros, con sus cuerdas vocales, por así decirlo. Y además estaba hablando dialectos muy complejos, pues para una edad, para un niño de 11 años. O sea, imagínate un niño de 11 años que te comience a decir palabras en latín al 100% y con una voz distinta, pues no es nada común. Pues ya la desesperación de la familia de David pues fue tanta que decidieron llamar a nuestros héroes de esta secuencia, Ed y Lorraine Warren. Ellos aceptan la invitación y viajan a Brookfield, donde estaba la familia de David, y Lorraine comenta que cuando Edward estaba entrevistando al niño, porque como les comentaba en el programa pasado, normalmente Edward siempre entrevistaba a sus no víctimas, porque no eran víctimas, no como a sus clientes, por así decirlo. Y cuando fue lo del caso de Enfield, en la grabación que tiene Edward donde lo está entrevistando, pues la grabación capta unas voces fuera de lo que era la voz de Janet. Entonces viajan a esto. Lorraine lo que comentaba es que cuando Edward estaba entrevistando al pequeño David, ve que de un lado se forma una silueta humanoide oscura, como de una figura humana.
Ella, si ustedes han visto las películas del Conjuro, donde pues lo interpretan muy bien a los Warren, ella tenía una especie como de visiones. Normalmente ella podía ver cosas que los demás no tenían. Los demás no podían, decían que tenía el quinto ojo abierto. Quiero poner una pausa aquí y comentarles que siempre se ha comentado que los Warren habían tenido problemas de audio y problemas comúnmente con el audio cuando realizaban sus investigaciones. En el programa pasado, cuando estábamos hablando de precisamente el tema de Enfield y el de la casa funeraria, y estaba haciendo yo la edición del video para YouTube, para todas las plataformas, y curiosamente el audio original de la cámara se desenfocó. Siempre se hace una base con el audio de la cámara más el audio del micrófono, y a la mera hora cuando se edita se juntan y ya se suben a todas las plataformas. Pero en esta ocasión fue algo muy curioso. Obviamente lleva más tiempo editar nada más basándote con el movimiento de labios, pero por alguna extraña razón nos sucedió esto. Nunca había pasado ningún problema de esta índole con la locomotora, y esta vez que estuvimos platicando de estos casos tan pesados, pues nos ocurrió. Les comentaba que ya después de todo esto ve la silueta negra al lado del niño, y el niño decía que esa cosa pues ya lo atacaba. ¿A qué conclusión llega Ed y Lorraine Warren? Llegan a la conclusión que el pequeño David estaba poseído por un ente demoníaco, un ente, ay, se me fue la palabra, no demonio, ay, se me fue, bueno, por un demonio. Estaba poseído por un ente, por un demonio, ¿no? Estaba poseído. Los Warren optan por llevar al pequeño David a una iglesia junto a varios sacerdotes para realizarle pues un exorcismo. Y ustedes se preguntarán, pues esto no se llamaba el caso de Arnie Cheyenne Johnson. Pues aquí comienza a ponerse todo de un tono más turbio, y se empiezan a pintar las cosas como color sangre. Arnie estaba presente durante los exorcismos, y en una ocasión Arnie se enfrenta, de tanta desesperación, se pone enfrente de David y le comienza a gritar al demonio, o a David, que no tenía tanta fuerza y que no era nada a comparación de él, que no podía hacerle nada, que el demonio no era nada a comparación de Arnie. Obviamente pues el que juega con fuego normalmente se quema, y los Warren, cuando se acaba la sesión, ven que de alguna manera el demonio o esta posesión demoníaca ataca a Arnie, pero no hacen nada al respecto. Simplemente deciden dejarlo en observación, por así decirlo, pero no fue suficiente. Realmente no les importó mucho lo que le estaba sucediendo a Arnie, y lo dejaron en un tratamiento. David mejoró de una forma bastante rápida, muy frecuente. Avanzó, mejoró, y como si nada de esto hubiera pasado. Arnie y su novia, pues la hermana de David, se mudaron a un departamento cerca de la casa de la familia de la novia de Arnie, para estar todavía al pendiente de David. Pero Arnie comienza a cambiar. La forma de ser de Arnie ya no es la misma. Comienza a tomar una forma o una personalidad más agresiva. Para esto hay que recalcar que Arnie tenía 19 años y siempre fue un joven muy querido por toda su comunidad. De hecho, él se salió de estudiar para comenzar a trabajar y empezar a ayudar a su mamá. Todos lo querían hasta que pues pasó lo que pasó. Debbie, la novia de Arnie, la hermana de David, comentaba que Arnie entraba en una especie de trance, se quedaba como que viendo al techo, y con un comportamiento violento cuando terminaba el trance. Un día 16 de febrero de 1981 había un desfile, y Arnie fue a ver el desfile, y mientras estaba el desfile, Arnie comienza como a gruñir, a empezar a maldecir. Tenía un comportamiento muy extraño para una persona que estaba frente a tanto público. Arnie regresa a su casa y apuñala a su casero Alan Bono en varias ocasiones. Su abogado ya había tenido un caso similar, pero en Inglaterra, en donde
su cliente había sido poseído por un demonio y él argumentaba que ese había sido el motivo del asesinato. Pensó que si en Europa había funcionado, ¿por qué no iba a funcionar en Estados Unidos? Obviamente el juez no se comió la idea de que Arnie estaba poseído, no le importó. Y pues fue condenado por homicidio en primer grado, condenado a una pena de 20 años, pero solamente cumplió 5 años, ya que hubo unas misteriosas pruebas en el caso, las cuales lo ayudaron. Y él, ya después de que sale de prisión, asegura que él actuó bajo la presencia de un ente demoníaco, y ese lo persiguió por varios años más hasta que finalmente se fue. Este fue la historia del caso de Arnie Cheyenne Johnson. Este caso está muy fuerte y, como les comento, es el caso en el que se va a basar la película de Conjuro 3. No es publicidad ni mucho menos, pero si quieren saber un poco más de este caso, vean esa película, que no tiene fecha de salida aún, pero a como yo lo estuve investigando y a como vi las cosas realmente, tienen que verlo, tienen que verla, y este caso está muy fuerte. Vamos ahora con otro caso de los Warren, también muy sonado. No es tan famoso, pero sí es muy extraño. Creo que este caso es muy extraño porque a final de cuentas nunca quisieron dar pruebas Ed y Lorraine Warren y se fueron a la tumba con las pruebas. Nunca las sacaron a la luz. Este caso realmente agarró credibilidad porque Ed y Lorraine Warren y uno de los sacerdotes más famosos que realizaban exorcismos en esa década estuvieron presentes, pero como les digo, nunca hubo pruebas. Este caso es el caso del hombre lobo. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado una historia, una leyenda, un cuento de infantil hablando de la existencia de seres como momias, vampiros, brujas, pero también hombres lobos? Pues realmente la historia de los hombres lobo no es algo del siglo XX para adelante. No, esto viene desde los siglos XVI y XVII. Fue cuando comenzaron a salir las primeras historias de hombres lobo. Y todo va relacionado a que en ese entonces no había tanta ciencia, no había tanta información, y se creía que había hombres lobo reales, no como en la actualidad que ya los pintan como personajes de películas o cosas así. Ellos los pintaban como personas reales. Pero bueno, si ustedes les dicen, oye, hay un hombre lobo en la ciudad, hubo una persona que es hombre lobo, pues yo creo que ustedes no creerían que es algo real. Pues obviamente es muy difícil creer en un hombre lobo, pero este caso nos dice cosas un poquito diferentes a lo que creemos, ¿no? Creo que esto va más relacionado a una posesión, a como yo leí el caso. Pero ¿qué les parece si lo juzgan por ustedes mismos? Y vamos a comenzar con el caso del hombre lobo. Obviamente pues está investigado por Ed y Lorraine Warren. Y todo comienza en Londres en 1952. Hace mucho. Dirán ustedes, pues que la trayectoria de los Warren no empezó en los 70s. Pues sí, pero el caso de un joven o un niño llamado Bill Ramsey pues comienza a los 9 años. Obviamente esto no fue investigado por nadie. Ya lo que investigaron los Warren fue cuando ya era un adulto. Pero comienza con un niñito de 9 años. Él fue poseído por un demonio a los 9 años. Este demonio se fue, pero desafortunadamente ya en una edad adulta volvió a ser poseído. Pero bueno, vamos a regresar a su primer posesión, a su primer ataque por un demonio. Y él comenta que cuando era niño, él le gustaba jugar mucho en las calles, a él le gustaba mucho salir a pasear, a jugar. Y un día se quedó jugando por mucho tiempo debajo del sol, cuando de pronto se siente como que atrapado en otro espacio con un clima muy frío. Y las cosas pues olían como fétidas, tenía un olor muy feo.
Entonces de pronto todo vuelve a la normalidad, por así decirlo. Pero las personas que estaban ahí veían al niño de una forma muy rara y las mamás les decían a sus hijos que se alejaran de él, que no estuvieran cerca de él. Pues imagínate todo lo que puede causar eso en un pequeño de 9 años. Obviamente esto le afectó en ese momento y él se queda inmóvil pensando pues qué demonios está sucediendo conmigo, ¿no? Acumuló mucha ira, mucho enojo porque la gente lo estaba viendo y lo estaba catalogando de una forma pues despectiva. Y el niño se imagina como si fuese un lobo y toda esa ira que tiene se va en contra de un poste, de una cerca, y se va a atacar al poste. Y con una fuerza descomunal para un niño de 9 años, lo arranca. Arranca el poste y los padres de Billy se van corriendo atrás de él para ver qué le pasa. Pero el niño avienta el poste al piso y se va hacia la reja de la cerca, la rompe con sus dientes y con sus manos. Entonces pues los papás se asustan, ven la fuerza que tenía el niño y mejor se alejan. En eso el niño pues cae inconsciente y cuando despierta pues no recuerda nada de lo que pasó. Y los papás pues decidieron dejarlo como una experiencia, como un suceso X que le había sucedido al niño. Bill después de esto pues tiene una vida normal, no tuvo ningún problema, se casó, tuvo una pequeña hija y pues se hizo carpintero, era su profesión. Una noche de diciembre de 1983, que este ya es el caso que investigaron los Warren, cuando Ramsey estaba conduciendo hacia su hogar, un fuerte dolor en el pecho hizo que se detuviera y de pronto siente como si se desmayase y siente que su cuerpo está sudando frío y además comienza a respirar de una forma pues muy irregular. Llega a un hospital sintiéndose muy mal y estaba como que tambaleándose o temblando mucho por el dolor. Llegan dos enfermeras a recibirlo y lo suben a una camilla. Cuando lo llevan en su camilla, de pronto Bill hace un gruñido como de animal y de pronto las enfermeras se asustan, se alejan, pero en eso Bill toma la mano de una de ellas y le muerde cerca del codo. Entonces mientras una de las dos enfermeras estaba gritando, pues la otra enfermera lo tenía mordiéndole su codo. Llega un policía pues para salvar a las enfermeras, agarra a las enfermeras, pero no pudo hacer nada con Bill, que estaba con un trastorno, no podía hacer nada, estaba poseído estaba cegado, no sabía qué estaba sucediendo. Entonces ya hubo varias personas que pudieron agarrar a Bill, lo amarraron con cadenas, lo suben a una camilla y pues ya recupera la conciencia cuando va en una ambulancia rumbo a un hospital psiquiátrico o a un centro mental. Él obviamente cuando despierta no recuerda nada de lo que había sucedido y dice pues ¿por qué me están llevando? ¿Qué hice? ¿No? Los Warren estaban viendo un programa que se llamaba That's Incredible o Esto es Increíble y ahí ven el caso de Bill y pues ellos deciden investigar el caso y buscan ayudar a Bill Ramsey. Entonces estaban los Warren, otro investigador paranormal y la esposa de Bill y se reunieron en una iglesia para realizarle un exorcismo. Entre ellos estaba un sacerdote muy famoso de esa época que era conocido por realizar exorcismos. Hubo reporteros y además hubo 4 policías fuera de turno que estaban ahí en dado caso de que Bill actuase de una forma rara o tuviera una posesión de nuevo o fuera violento con las personas. Comienza el exorcismo, Bill comienza a temblar de una forma muy extraña y busca atacar al obispo que está realizando el exorcismo. Después de esto, un rugido ya leve
sale de Bill y es como un aullido, rugido, y después de esto Bill se desvanece. Cabe aclarar que para esto Bill estuvo a punto de atacar al padre, pero el padre agarra un crucifijo y se lo pone en la frente. Se dice que el demonio se fue y los Warren, como les comenté al principio, no quisieron publicar evidencia alguna del caso, pero fue su presencia y la del sacerdote que les comentaba, la cual fue fundamental para darle credibilidad al caso. Se dice que hay un término médico, licantropía clínica, que esto es cuando una persona se cree hombre lobo. Entonces los médicos atribuyeron de que esto padecía Bill, pero la fuerza descomunal, la fuerza bruta que tenía fue lo que les dio el punto a favor, por así decirlo, al equipo paranormal, donde comprobaron que esto no fue este término clínico que se le daba a lo que podía padecer Bill, sino que fue una posesión. Para el siguiente caso me di a la tarea de investigar un poco más a través de internet y libros, y para este caso no es como los otros que se fijan, siempre tengo aquí mi libreta de apuntes. Aquí ahora los tengo, para este caso y para el próximo, los tengo anotados en mi computadora, pero tengo los casos ahora un poquito más escritos con frases citadas de lo que comentaron ellos, porque estos dos casos son de los más emblemáticos de los casos de los Warren, y este que vamos a hablar es el de la familia Perron, que como les digo es el que está basado en la película de El Conjuro 1, y donde esta semana se estuvo haciendo un live en el que no hubo mucha actividad realmente, se esperaban muchas cosas y no sucedió casi nada. Esto que les voy a comentar está fundamentado o está escrito en un libro de una de las pequeñas hijas de la familia Perron, Andrea Perron, la cual tenía 11 años cuando esto sucedió. Y pues lo que comenta es lo siguiente: Roger y Caroline Perron finalmente compraron su casa de ensueño en los meses de invierno de 1970. Como mucha gente, estaban muy contentos de estar viviendo en una casa llena de historia y estaban ansiosos de criar a sus 5 hijas ahí. Lo que ellos no sabían era que la casa estaba llena de agonía y muerte. 2 antiguos residentes se colgaron, uno de ellos en las vigas del granjero, o en las vigas de su granero. No, un granero se ahorcó en las vigas de su granero. La casa fue construida en un hermoso terreno con un montón de espacio para 5 niños que querían crecer y que buscaban jugar. Sin embargo, una vez que se mudaron, los espíritus comenzaron a hacerse presentes. Perron dice: mi madre solo quería conseguir un lugar en el país para criar a sus hijas. Era un lugar extraordinario, pero cuando llegamos comenzamos a ver espíritus tan pronto como nos mudamos a la casa. La mayoría de ellos eran benignos y algunos de ellos ni siquiera parecían darse cuenta que estábamos ahí. 8 generaciones vivieron y murieron en esa casa antes de nuestra llegada y algunos de ellos nunca se fueron. Eso está muy interesante realmente. Imaginarte que estás viviendo en una casa tan antigua con tantas generaciones, a mí la verdad me causa mucha intriga estar en un lugar así. Pero bueno, continuamos con lo que salió del libro que ella escribió. Al principio, muchos de ellos parecían ser inofensivos, como el fantasma que olía a flores y a frutas, el que iba a dar el beso de las buenas noches a los niños en la cama, o el espíritu que siempre tomó una escoba para barrer el suelo de la cocina. Todo lo que cabe esperar de una casa embrujada parecía haber estado sucediendo a la familia, así como cosas que se movían solas y portazos o susurros al oído durante toda la noche. Probablemente la cosa más aterradora era el sonido de algo que tenía la costumbre de golpearse a sí mismo en la puerta principal de la casa en medio de la noche, despertando a todo el mundo. Había, obviamente, algunos espíritus muy perturbados entre la familia. Estas también son frases de Andrea. Tuvimos uno que mi hermana le llamaba Manny. Era un alma compasiva,
Creemos que en realidad era Johnny Arnold, que se suicidó en el granero de la casa en 1800, dijo Perron. Se aparecía en la casa a cuidar de nosotros y siempre apareció en el mismo lugar, en el pasillo frente al comedor y la cocina. La aparición solía siempre apoyarse contra la puerta y ponía una sonrisa torcida como si él se divirtiera con los niños. Tan pronto hacíamos contacto visual con él, él desaparecía. Lo que es muy interesante es que cada miembro de la familia en realidad vio a estos espíritus errantes por toda la casa. No eran los únicos, ya que gente que había vivido en la casa antes que la familia Perron también los había visto. Todos los que han vivido en la casa que conocemos han experimentado algún tipo de fenómeno sobrenatural, dijo Perron. Algunos han salido gritando y corriendo por sus vidas. El hombre que se mudó ahí para iniciar la restauración de la casa cuando la vendimos salió gritando, sin su coche, sin sus herramientas, sin su ropa. Nunca regresó a la casa y por lo tanto las personas que compraban la misma y propietarios siguientes se mudaban brevemente, dejando la casa vacante por varios años. Sus descripciones de las numerosas entidades son vivas. Perron recuerda su característica o falta de ellas como especialmente inquietantes. A veces los espíritus aparecían opacos o aparentemente sólidos, y otras veces eran translúcidos o en forma de neblina o bruma. También afirma que los espíritus realmente querían comunicarse con los miembros de la familia, pero a través de hablar en voz alta. Ella describe su discurso como telepática en la naturaleza, o telepatía en la naturaleza. Dijo Perron que cuando se mostraban era como si todo el tiempo se detuvieran. Mi hermana Cindy lo describió como estar en la burbuja. El aire de pronto se comprimía y de repente nos quedábamos sin poder movernos o hablar. Era como tener prohibido hacer cualquier cosa excepto escuchar lo que el espíritu estaba tratando de decirnos. Creo que hay muchas formas de comunicarse. Y esta es una de las más inquietantes que he visto. Imagínate sentirte en una burbuja que no puedes escuchar nada más que la voz de un espíritu. Eso debe de estar muy fuerte. James Wan comenta que The Conjuring es una película basada en la cacería que tuvo lugar en la casa de la infancia de Perron y persiste hasta nuestros días. La película retrata a la familia Perron, aunque la historia rodea la experiencia de Ed y Lorraine Warren, los investigadores paranormales que llevaron a cabo la investigación de la casa en la década de los 90. Este guión se basa en expedientes, así como información que la señora Perron presentó a los productores. Los Warren hicieron una investigación sobre la actividad sobrenatural en la casa mientras la familia vivía ahí. En un intento de intervenir en el nombre de la familia, durante una sesión de espiritismo que va mal, muy mal, se despiertan y evocan una presencia terrible que la señora Lorraine cree que es Betsabé, que se describe como un alma olvidada de Dios. Betsabé quería controlar a la madre Perron, Caroline, y estaba empeñada y decidida a sacarla de la casa, aterrorizándola porque el espíritu aparentemente se percibe a sí mismo como la dueña legítima de la casa. Vio a Caroline como la competencia y ella deseaba a Roger y a sus 5 hijos. Betsabé asustaba a Caroline directamente hasta los huesos, la atormentaba con el fuego. Obviamente este era el mayor temor de su madre. La describen con una cara espantosa, deforme y el cuello roto. Esa cosa era como mirar algo salido de tu peor pesadilla. Según la leyenda local y folclórica, Betsabé era sospechosa de ser una bruja practicante y fue acusada de sacrificar a un niño lactante como una ofrenda a un demonio, que se le conocía como Dovahkiin, que es el diablo encarnado, según. Más de 2 docenas de muertes misteriosas y trágicas ocurrieron en la propiedad, y a pesar de que fue absuelta de toda culpa en una sala de audiencias, el tribunal de la opinión pública no fue tan amable con ella, y Betsabé vivió una vida miserable y murió siendo una anciana en 1885 de una forma extraña de parálisis, que el médico que examinó el cadáver encontrado lo describió como una forma impresionante y completamente inexplicable. Se dice que era una mujer joven y hermosa cuando un niño murió misteriosamente a su cuidado.
cuando se descubrió que el bebé tenía una herida mortal que fue probablemente causada por una aguja incrustada en la base de su cráneo y provocó que tuviera convulsiones y muriese. Betsabé negó estas acusaciones y finalmente quedó en libertad por falta de pruebas, aunque Betsabé pudo haber caminado libre. Estas acusaciones nunca la dejaron, ya que la persiguieron de por vida, y tal vez por eso quería Betsabé a la madre de Perrone fuera de la casa y que estuviese lejos de los niños. Obviamente esto ya era como que algo que estaba atormentando de una forma muy fuerte a ella. Comenta Andrea: lo que le pasó a mi madre, a pesar que ningún ser humano debía tener que soportar eso. No, lo que le pasó a mi madre fue algo que ningún ser humano debería haber pasado o soportado, reclama Perrone. Ella se le apareció a varios de nosotros, pero yo nunca la vi. Muchos de los espíritus los que vimos, pero nunca vimos a ella, salvo en un estado de sueño telepático. Cuando ella se le aparecía a mi madre, yo lo veía en un estado de sueño, al mismo tiempo que estaba sucediendo, aunque me rendí, inmóvil e incapaz de ofrecer cualquier ayuda mientras ella aparecía para atormentar a mi madre. Como les comento, todo esto lo estoy leyendo porque es una investigación que yo hice y lo escribí aquí. Si me trabo, pues es porque estoy leyendo un poquito rápido para que a ustedes no se les haga tan aburrido, pero si le ponen atención el caso está muy interesante. También comenta que su cabeza estaba inclinada como a un lado, era redonda y gris y parecía a un panal disecado. No podía ver nada por debajo de ella, sin ojos y sin boca. Parecía como si las telarañas que cuelgan en las esquinas de una bodega. Esto según lo descrito por su madre. A pesar de tener a Ed y Lorraine Warren intentando disipar los malos espíritus, terminaron haciendo más daño que bien y nunca tuvieron éxito en liberar la casa de su horror. La familia se quedó durante 10 años antes de finalmente salir, pero las cosas horribles que ocurrieron dentro de esas paredes se quedaron con ellos para siempre. Perrone siempre sabía que habría escépticos y no la culpo. Su historia no es la única que ha sido objeto de críticas sobre si es cierto o no. Lo que explica es por qué se esperó 30 años para decirle al mundo lo que realmente sucedió en esta casa. Obviamente hay mucho más en esta historia de lo que hemos platicado aquí en La Locomotora, pero honestamente solo he añadido lo superficial. Esto del caso de la familia Perrone, aparte de ser uno de los casos más aterradores de los Warren, quise también como que para que ustedes se dieran una idea de que la historia de James Wan, que es The Conjuring o El Conjuro, podamos ver qué es la realidad y qué es lo que se habla en este caso. Este fue el caso de la familia Perrone. Y ahora vamos a cerrar. Este también lo tengo escrito aquí en mi computadora. Este también fue una investigación que quise hacer. Obviamente esto fue más, como son los casos más importantes, quise hacerlos de esta manera. Y este es el caso que todos estaban esperando. Yo creo que el caso que desde el programa pasado muchas personas me dijeron que ya querían escuchar, que es el caso de Amityville. Y este caso pues comienza con un asesinato y después comienza la tragedia y lo paranormal, ¿sí? Comienza así. En 1974, Estados Unidos quedó impactado por el asesinato de una familia completa en un pequeño pueblo llamado Amityville. Este pueblo estaba ubicado en Long Island. Todo comenzó cuando uno de los hijos del matrimonio DeFeo, Ronald, disparó a sus padres y a sus 4 hermanos, mientras estos dormían al interior de su casa, que estaba ubicada en el 112 de Ocean Avenue. Ronald tenía 23 años y la noche anterior al homicidio drogó a sus víctimas para poder ejecutar su plan a la perfección, el cual consistía en fusilarlos uno a uno en sus respectivas habitaciones. El hombre disparó a todos por la espalda, a excepción de su madre, quien fue descubierta con una bala en la cabeza. Las víctimas fueron encontradas boca abajo y con los brazos cruzados. Tras el asesinato, Ronnie, como le decían sus amigos, escondió la escopeta con la que disparó y corrió hacia un bar del pueblo donde señaló que alguien había asesinado a su familia. La policía llegó al lugar y encontró la macabra escena. Debido a la débil
coartada del joven, las autoridades pronto descubrieron que el autor de los crímenes había sido el mismo Ronnie, cuyo abogado intentó declararlo enfermo mental, pues aseguraba que había escuchado voces que le ordenaron matar a su familia, algo que los jueces no creyeron y lo condenaron por asesinato premeditado, sentenciándolo a 25 años de cárcel por cada una de sus víctimas. Estamos hablando que mató a sus dos padres, se llevan 50 años, y después también mató a 4 hermanos a 150 años de prisión. Si recuerdan el caso del Diablo me obligó a hacerlo, se comentaba que este fue el primer caso en el cual se acusó a una persona de asesinar a alguien estando poseído. Si se fijan, aquí el abogado lo tachó o lo quiso poner en custodia como si él tuviese esquizofrenia o algo por el estilo, ya que escuchaba voces las cuales le ordenaron asesinar a su familia. Poco más de un año después de la tragedia, una nueva familia compró la casa y se mudaron a ella. El lugar era de ensueño y su valor muy accesible. Edificada sobre un amplio terreno, la casa contaba con 3 pisos, 5 habitaciones y un amplio sótano, pero como los nuevos dueños conocían lo que había ocurrido ahí, decidieron tomar sus precauciones. Cuando George y Kathy Lutz llegaron al lugar junto a sus 3 hijos, llevaron un sacerdote a bendecir la propiedad, pero según cuenta la leyenda, apenas el hombre pisó el lugar, una voz proveniente del inmueble les gritó: ¡fuera de aquí! Esa sería la primera de muchas muestras de actividades paranormales que se vivieron en dicho lugar. Ruidos, olores y manchas desconocidas aparecían por toda la casa, siendo el más afectado el padre de la familia. George no podía dejar de sentir un gran frío que lo hacía pasar horas frente a la chimenea. Además, poco a poco comenzó a despreocuparse de su aspecto personal y se volvió malhumorado y extraño. En tanto, la hija menor de Kathy y George, Melissa, comenzó a tener una amiga imaginada llamada Judy, igual que una de las víctimas de Ronnie. La presencia de esta figura que se fue haciendo cada vez más fuerte en la casa, hasta que incluso algunos de ellos podían verla. La familia vivía con un gran miedo, así lo relataron años después Danny y su esposa. Uno de los hijos de la pareja, quien en ese momento tenía solamente 9 años, era el que más sufrió. Pero él comentaba ya en una entrevista a futuro lo siguiente: yo no sabía nada de lo que pasó ahí hasta el día en que entré a la casa. Mamá nos dijo: hay algo que quiero que sepan. Había una familia que fue asesinada aquí. Ella nos preguntó si nos molestaría, pero cuando uno tiene esa edad apenas sabe lo que es un asesinato, reveló el pequeño Danny después en un documental. Yo creo que el mal puede manifestarse de cualquier manera o forma que elija, y yo estoy seguro de que era una víctima de esto. Mi madre solía decir que las cosas buenas le pasaban a la gente buena y que las cosas malas le pasaban a la gente mala, pero a veces las cosas malas también le pasan a la gente buena, agregó. Con el paso de los días, no solo los olores, ruidos y las manchas comenzaron a preocuparlos. En una ocasión encontraron más de 500 moscas en una habitación y en otro momento, según reveló Danny, vio una criatura de aspecto maligno en la ventana del dormitorio de su hermana menor, Melissa. Las cosas se salieron de control cuando Danny y su hermano levitaron de la cama. Los dos nos despertamos y nuestras cabezas y pies estaban aplastándonos y golpeándonos el uno al otro en el techo. Después de eso, mamá me dijo: ve a preparar tu maleta, nos vamos a la casa de la abuela, vamos a salir de aquí. Yo no sabía que nunca regresaría a la casa de Amityville, recordó. Y así fue. Tras los múltiples ataques, la familia abandonó todo y se fueron del lugar sin nada. Los medios de comunicación, por supuesto, que se enteraron de lo ocurrido y decidieron cubrir la noticia, lo que hizo que el pueblo dudara de las palabras de la familia, ya que aseguraban que solo buscaban dinero. Mientras el pueblo no les creía, llegaron 2 personajes muy emblemáticos en toda esta saga, así es, Ed y Lorraine Warren. Ellos, como ya lo saben, son un matrimonio de expertos en temas paranormales. Fueron a checarlo a casa, pero esto fue una decisión que posteriormente lamentarían. La misma Lorraine
aseguró que este caso fue el peor al que se enfrentó en su vida. El caso en sí ha afectado nuestras vidas personales más que cualquier otro caso en el que hayamos trabajado en 54 años de investigación. Hemos estado involucrados en peligrosos casos diabólicos, hemos estado involucrados con levitaciones y sangre procedente de los ojos de alguien, todo tipo de cosas malas, pero ese caso nos siguió a nuestra casa, señaló en una entrevista. Nos atacaron la primera vez que entramos a la casa y eso es muy inusual, agregó. Durante el tiempo que duró la investigación, la pareja no solo fue agredida físicamente. Ed fue lanzado al piso varias veces mientras rezaba o realizaba provocaciones religiosas, sino que también espiritualmente, ya que aseguraban haber sentido una presencia demoníaca y haber visto los cuerpos de la familia Dafoe. Como si esto fuera poco, el equipo de la pareja logró captar la imagen de la que parece ser un niño fantasma en el segundo piso de la casa, donde se supone que no había nadie. Esta imagen aquí en el video de YouTube la voy a estar poniendo, ahí hacemos cambio de toma. Esa es la imagen de el niño que se presume que es uno de los hijos de la familia Dafoe. Y la leyenda cuenta que aunque el horror de Amityville se convirtió en una leyenda en sí, había una que le precedía y que podría explicar todos los extraños hechos que vivieron estas familias. Según se decía en el pueblo, la tierra donde estaba construida la casa pertenecía a un hombre llamado John Ketchum, un practicante de magia negra que tenía una cabaña donde se edificó la casa. El hombre también pidió que sus restos fueran enterrados en aquella tierra. Otra leyenda aseguraba que los indios Chinook también en algún momento vivieron en esas tierras, las que fueron utilizadas para albergar a los enfermos y los locos, y los que fueron dejados morir. Los Warren creían que el sufrimiento que había ocurrido en el lugar había dejado la propiedad con una energía muy negativa y una oscura historia, lo que es un imán para los espíritus demoníacos y lo sobrenatural. Gracias a los investigadores, los Lutz pudieron recuperar parte de sus cosas y la escritura de la propiedad, lo cual permitió que la casa pudiera ser vendida nuevamente. En el 2010 se vendió por $950,000 y hoy otra vez está en el mercado. Sin embargo, ninguno de los nuevos de los nuevos inquilinos más bien ha tenido más información sobre actividad paranormal. Este es el caso de Amityville y el más importante en la historia de los Warren. De hecho, en este caso los tacharon de estafadores, a la familia Lust también los tacharon de estafadores, pero pues aquí hubo muchas pruebas, las cuales fueron bastante contundentes y con las cuales se llegaron a defender. Este fue el segundo capítulo de la historia y de los casos más aterradores de los Warren. Gracias por habernos acompañado en una nueva emisión. Yo soy Jerry Cavazos. Les recuerdo que pueden seguirnos en Facebook como La Locomotora, en Instagram como La Locomotora Podcast, la.locomotora.podcast. Estamos en Spotify, en iTunes, en Google Podcast y otras plataformas. Síguenos en YouTube como La Locomotora Podcast. Si nos estás escuchando en Spotify o en cualquier otra plataforma, ve y suscríbete, dale like y activa la campanita porque eso me ayudaría bastante. Déjenme en los comentarios también qué tipo de temas les está gustando más, si quieren que hablemos un poquito más de cultura pop, si quieren que sigamos con temas paranormales, teorías conspirativas. Lo que he estado haciendo estos días o estos programas es darle variedad, todo un poco. Entonces, ustedes déjenme en los comentarios qué es lo que les guste para tomarlo en cuenta. Les recuerdo también que se pueden unir al grupo oficial en Facebook que está como Los Pasajeros de la Locomotora. Ahí hacemos la sección, la dinámica, en la cual ustedes me cuentan sus anécdotas paranormales y las escuchamos en el programa. Yo las cuento aquí en vivo y es cuando yo interactúo con ustedes. Yo soy Jerry Cavazos, esto fue La Locomotora. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 8 de la noche o el próximo viernes a través de las plataformas. Hasta la próxima. Amigos, nuestro viaje de hoy ha terminado. Los espero en la siguiente aventura. Hasta la próxima.